Desde el miedo hacia la confianza absoluta. Capítulo 1. ¿Qué es el miedo y cuáles son sus principales causas? ¿Qué es en sí misma esa fuerza interior e invisible, capaz de paralizarnos o limitarnos, hacer que querramos salir corriendo o desaparecer de algún lugar frente a una persona, situación o circunstancia? O de darnos el impulso para atacar y defendernos, inclusive de personas cercanas y en situaciones que no representan realmente un peligro inminente? Cuando definimos al miedo como una fuerza interior e invisible, es justamente porque al miedo lo sentimos pero no lo vemos. Alguien podría pensar, pero si frente a mí aparece algo que me asusta, claro que lo estoy viendo. Mas es importante observar que el miedo no está en eso que aparece delante de nosotros, porque simplemente eso mismo podría generar o no miedo en otras personas o asustarlos en menor o mayor grado. Por ende, podemos determinar que los generadores de miedo sí que los vemos y como analizaremos más adelante, de forma real o imaginaria. Pero el miedo en sí mismo se genera dentro de nosotros y muchas veces por causas mucho más profundas de las que podemos imaginar. Por la gracia de nuestra naturaleza, somos capaces de sentir miedo, porque de otra manera nuestro cuerpo no podría prepararse para el ataque, la defensa, la huida o la paralización, es decir, para reaccionar frente al peligro, activando un sistema de defensa para preservar nuestra vida. Y, como puntualiza el doctor Mario Alonso Puig, el miedo en su justa medida también nos impulsa a ser sensatos y precavidos. Así es que el miedo es una fuerza invisible que se manifiesta para ayudarnos a preservar nuestra existencia. Es la alarma frente al peligro, un sistema de defensa existencial. De hecho, ha sido indispensable para la sobrevivencia de nuestra especie humana dentro de los contextos en el que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestra existencia. Mas la gran mayoría de personas ya no vivimos en una jungla donde vemos leones o especies carnívoras frente a las cuales era vital quedarnos paralizados como un árbol, huir corriendo como una gacela o enfrentarnos con todo el coraje y la fuerza. La mayoría de personas ahora estamos frente a cónyuges, hijos, parejas, madres, padres, amistades, colegas, jefes, profesores, compañeros de estudio, transeúntes, youtubers, influencers y todo tipo de personas o entornos sintiéndonos tensos, amenazados, desconfiados y atemorizados, sintiendo que debemos competir, compararnos, justificarnos, defendernos o atacarnos casi a diario. Y todo esto, aparte de desgastarnos, nos está causando una gran tensión, lo que genera un evidente estrés que a largo o corto plazo nos enferma, nos paraliza, nos limita, nos causa sufrimiento, depresión, ansiedad, desequilibrio emocional y desconexión espiritual, afectando negativamente en todos los aspectos de nuestra vida e impidiéndonos encontrar la tan anhelada realización personal. Al hablar de miedo, nos estamos refiriendo al estrés, directa o indirectamente, debido a que el estrés es una respuesta fisiológica que se desencadena en el organismo cuando el cerebro interpreta algo como peligroso o amenazante. Al percibir que la seguridad o el bienestar están en peligro, el organismo dedica todas sus energías para afrontarlo
Y esto puede suceder dentro de una oficina, frente a un jefe y colegas, en el núcleo familiar, frente a la pareja o miembros de dicho núcleo, o en una aula escolar, virtual o presencial, frente a profesores y compañeros, así como en un estado de enfermedad o malestar, o frente a una situación por la que nos resistimos a atravesar. Así es que cuando decimos que es una fuerza invisible que está dentro de nosotros, es porque genera impulsos o a su vez los bloquea, aunque no la veamos. Por ello, podemos fácilmente comprender que el miedo es una energía, como además lo son todas las emociones. La energía o espíritu tienen básicamente la misma definición: fuerza invisible que mueve, da forma y transforma la materia. De hecho, sin energía, los espermatozoides no tendrían la fuerza para viajar hacia el óvulo, entrar en él y formar un cuerpo físico extraordinario como el que tenemos. Así como el óvulo no tendría forma, y así como cada una de las cosas que existen no existirían. Siento que es indispensable acercarnos al conocimiento por lo menos básico sobre lo que realmente es la energía, porque por mucho tiempo y por falta de información, la mayoría de personas consideramos la energía como algo que puede estar o no en los cuerpos, e inclusive en algunos contextos se la considera como ajena a nosotros los seres humanos, o en algunos casos la relacionamos a planos negativos o contextos sobrenaturales. En realidad, esto es un gran límite mental, el cual nos impide transformar desde nuestro interior aquello que queremos o necesitamos cambiar para mejorar o transformar radicalmente nuestra vida en todos sus aspectos, porque simplemente nos negamos la posibilidad de reconectar con la magna fuente de energía cuya chispa divina es la que nos transforma y nos mantiene vivos, porque es vida y vida en abundancia. El conocimiento nos libera. Por tanto, si el miedo es una emoción y una emoción es energía, esta misma activa reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo que a largo o corto plazo terminan desequilibrando nuestra salud física, emocional, mental y espiritual. Porque sin importar las creencias que tengamos, todos somos seres espirituales, simplemente porque dentro de nosotros existe un espíritu, chispa de energía, que nos permite experimentar esta existencia dentro de este cuerpo físico. Por lo que en el momento en el que la energía o espíritu sale del cuerpo físico, los ojos dejan de ver, las piernas dejan de caminar, el corazón de palpitar, la mente cesa de pensar. Así es que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza invisible que hace que nuestro corazón palpite y nuestra respiración se lleve a cabo aún sin ser plenamente conscientes. Y todos sabemos que en el momento en el cual esta energía que nos permite experimentar la existencia suelta al cuerpo físico para regresar al gran misterio de la vida, el cuerpo físico queda inerte, empieza a transformarse y a fundirse nuevamente con la tierra, como toda materia orgánica, ya que poseemos los mismos componentes, porque es real que todos somos uno. Entendamos entonces lo que es la energía. La energía está en todas las cosas. Como ya lo mencioné antes, es la fuerza invisible que les da forma, las transforma y las mueve. Es decir, permite que la vida fluya dentro de ellas. Y cuando hablamos de todas las cosas, son realmente todas, sin excepción, incluyendo nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Porque simplemente sin energía no hay forma, no hay movimiento.
es decir, no hay vida, y abarcando todos los reinos, humano, animal, mineral, vegetal y todos los objetos, animados o inanimados, visibles o invisibles. ¿O alguna vez hemos visto un cuerpo cuyo espíritu, como hemos llamado a la energía dentro de cada cuerpo humano, lo abandona? Este continúa a manifestar sus movimientos o signos vitales. O si un dispositivo está descargado, ¿puede encenderse y hacer su función? Las formas físicas pueden seguir allí. De hecho, seguirán allí porque necesitan un tiempo variable para descargarse completamente, desintegrarse y volver a fundirse con los elementos de la Tierra. Es decir, transformarse, regresando a su origen, a su estado natural, continuando con sus propios ciclos. Por tanto, podemos fácilmente concluir que la energía es indispensable y realmente está en todo lo creado, porque sin energía simplemente no existe, no se materializa, no hay forma. Y esto es así para lo invisible, visible, microscópico o macroscópico. La energía está en las nubes y sus movimientos. La energía está en el agua de lluvia que asciende nuevamente transformada en vapor desde el interior de la tierra hacia el cielo, creando un ciclo climático que hemos llamado invierno. Y asimismo está presente en todos los ciclos climáticos, en los elementos y elementales. De hecho, no existirían sin la energía. La energía está en el sol, en las plantas, en los frutos, en las semillas, en el fuego, en el agua, en el viento, en todas las especies y formas animales, vegetales, minerales, humanas, cósmicas, universales, en cada órgano de nuestro cuerpo, en las células, en las moléculas, en las partículas, en lo intangible e invisible y en todo aquello que no vemos pero sentimos, así como en todo aquello que aunque no vemos ni sentimos, existe. Todo está vivo, no solo nosotros y lo que nos rodea. Todos, en diferentes grados, sentimos emociones y sensaciones dentro de nosotros mismos, y ellas también son energías. De hecho, pueden transformar nuestras expresiones faciales, nuestras miradas, tonos de voz y nuestras vibraciones, que los demás pueden incluso percibir, así como nosotros percibimos la de los demás. Por lo mismo, hay personas que nos parecen ser más afines que otras. Nuestras palabras también son impulsadas por la energía, siendo capaces de cambiar la atmósfera en nuestro interior y exterior. Lo mismo sucede con nuestras acciones y actitudes. Los pensamientos también son energía, nos impulsan emociones según su origen. Y las emociones también lo son, pueden cambiar nuestras expresiones físicas y la forma de comportarnos y manifestarnos cada día. Recordemos también que estas mismas emociones y sensaciones causadas por nuestros pensamientos desencadenan reacciones químicas en nuestro organismo que pueden energizarlo, rejuvenecerlo y vivificarlo o descargarlo, envejecerlo y degenerarlo, incluyendo nuestro cerebro y sus facultades mentales. Por esto es indispensable que sea lo que sea que decidamos hacer en nuestra vida, lo decidamos conscientemente y con el conocimiento necesario. El moralismo, las prohibiciones sin explicaciones, la incitación al miedo o las meras creencias nos han traído hasta aquí, despojados completamente de nuestra esencia, viviendo como si estuviéramos muriendo cada día, porque la chispa divina que estaba viva durante nuestra infancia
se va apagando y con ella la alegría de estar vivos. Aprendemos a resistirnos ante la luz solar de la realización y el éxito en todos los aspectos de nuestra vida, resignándonos ante creencias que nos dicen que esto o eso no es posible, que la perfección no existe y que la felicidad es utopía. Y es así como preferimos escondernos entre nuestra propia confusión y sombras, entre el frío y la soledad interior, y entre ellos nos vamos encarcelando y apartando de los demás, sin importar cuán cerca de nosotros estén. Aislándonos, nos impedimos recargarnos unos con otros y nutrirnos de energías vibrantes, elevadas y vivificantes, prefiriendo manifestar energías contrarias basadas en el juicio, la crítica, la imposición, la incomprensión y la condenación. Hemos creído, la mayoría de personas y a lo largo de algunos siglos, que fuimos desterrados del paraíso, cuando bastaría caminar entre las montañas, por un bosque o una playa, mirar una caída de sol, despertar entre la naturaleza y cantos de pájaros, sentir en nuestro rostro la brisa fresca matutina, abrazar el corazón de un niño, dejarse mojar por la lluvia, observar mariposas e insectos de tantas formas y colores diferentes, observar las flores transformarse en frutos, un arco iris vestirse de colores, para darnos cuenta de que aún estamos en el Edén, que no hemos sido desterrados por ningún Dios arrogante ni determinante, que por el contrario, por la fuente de la vida y de toda creación, nos han sido dados árboles de todo tipo e infinitas variedades de frutas, no solo manzanos prohibidos, que la única serpiente tentadora es nuestra propia mente condicionada por programas, creencias, dogmas, juicios, prejuicios y demás, que la Adán y la Eva son nuestro cuerpo físico y nuestra alma, o nuestra herencia ancestral masculina y femenina concedida por el ADN de nuestro padre y de nuestra madre, que han venido a reconciliarse, y que nuestro mayor propósito es encontrar el equilibrio perfecto y armonioso dentro de nosotros mismos, entre esas partes, a través de lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos, siendo coherentes con las leyes naturales e inmutables del universo, para lograr realizar aquello que hemos venido a manifestar, para nuestro propio y mayor bien y el de todo lo creado. Pero hemos aceptado el castigo y la condenación, resignándonos a una vida llena de sufrimiento, sacrificio, dolor y trabajo con el sudor de nuestra frente. Una vida llena de incertidumbres e incertezas que causan inseguridad, ansiedad y depresión, enraizadas en el miedo a no llegar a ser o tener lo que de alguna manera nuestros padres, pareja, familiares, amigos, jefes o esta sociedad espera de nosotros. Tanto así que no somos capaces de disfrutar de un tiempo libre. No logramos desconectarnos mentalmente de los quehaceres. Necesitamos estar en constante movimiento y ocupación física, emocional y mentalmente, además de habernos acostumbrado a vivir entre sobresaltos, impresiones, preocupaciones y todo tipo de emociones que nos impiden ver y vivir la vida de otra manera y de llevar nuestras relaciones hacia otro nivel. Si no tenemos motivos reales para sufrir, empezamos a imaginarlos y crearlos en nuestra mente. Y si tenemos experiencias dolorosas, no dejamos de recordarlas y vivenciarlas cada vez que hablamos de ellas, una y otra vez, sin darnos cuenta de que es justamente el recordar o pensar constantemente lo que hace aún más grande
la sensación de sufrimiento, porque la energía sigue al pensamiento. Donde está nuestra atención, está nuestra energía, tal como nos recuerda la doctora Amelia Ruiz, fundadora de la Academia de Filosofía Pitagórica en Argentina, puntualizando sobre el hecho de que, por ejemplo, si constantemente nuestros pensamientos son de preocupación, esta preocupación irá aumentando porque nuestra energía, que es inteligente y obediente, se precipita a recargarlos y magnificarlos, hasta materializar la causa de nuestra preocupación. Mientras que, si nos enfocamos en encontrar una solución, nuestra energía creativa se dirige hacia encontrarla, manifestarla y materializarla. Así de mágico. Tal como poner el foco de lente de una cámara en el objetivo para capturar algo determinado. Todo aquello en lo que pensamos puede convertirse en nuestra única realidad. Todo aquello en lo que dejamos de pensar desaparece. ¿Lo hemos notado? En el momento en el que no pensamos en algo, es como si no existiera para nosotros y por consiguiente no nos genera ninguna emoción que pueda desencadenar una reacción. En el momento en el que escuchamos una canción y la cantamos automáticamente, pensando y enfocados en las cosas que estamos haciendo, esa misma canción no nos genera las mismas emociones e impulsos que nos estimularía si la cantáramos concentrados en sus palabras e interpretaciones que le damos o los recuerdos que generamos y que pueden terminar haciéndonos hasta llorar y sentir opresión en el pecho o un nudo en la garganta, palpitaciones aceleradas o las famosas mariposas en el estómago. Otra referencia útil puede ser que en el momento en que entablamos una conversación, nuestro interlocutor puede decir algo que de alguna manera nos hace sentir aludidos. Nuestros pensamientos podrían empezar a generarse desde el enfoque de esa palabra o frase que dijo y hasta podríamos perder el hilo de la conversación, pudiendo inclusive impulsarnos a reaccionar, interrumpiendo para empezar a defendernos, porque nos sentimos atacados, impidiéndonos seguir escuchando. Así es que definitivamente la energía sigue al pensamiento. Exactamente por esto es que al pensar en las mañanas en la lista de cosas que tenemos que hacer durante el día y por demás con una actitud de otra vez lunes, muy mal acompañado de un tremendo sentimiento de hastío, terminamos sintiéndonos agotados y estresados, solo por pensar en aquellas cosas, conservando menos energía para realmente llevarlas a cabo, porque la energía sigue al pensamiento, de manera que nos iremos descargando, entre comillas, mientras las pensamos con esa actitud, y al momento de ejecutarlas ya estaremos demasiado agotados. Por tal motivo, llegamos una y otra vez al final del día sintiéndonos frustrados y enojados por no haber realizado todo lo que teníamos que hacer, sin sumarle el desgaste de energía que nos provocan emociones de baja vibración, que acompañan este tipo de pensamientos como la frustración, la culpa, el arrepentimiento, el autosabotaje, los celos. Entonces es así como hemos ido asumiendo todos nuestros roles, quitándoles la belleza y el propósito real de cada uno de ellos, dejando de acoger la oportunidad de ser felices en cada cosa que hacemos y por quienes las hacemos. Por esto se convirtió en sacrificio ser madres, padres, hijos, cónyuges, amigos, jefes, colegas, seres humanos, porque nos hemos convencido de que todo esto es parte de un sacrificio y no un acto de amor puro. Estamos viendo y viviendo la vida como en un campo de batalla o una competencia de consumidores que pretenden acumular tantas cosas sean posibles, aunque sepamos que a mala pena solo nuestros cuerpos inertes
entrarán en un féretro. Estamos percibiendo la vida como un valle de lágrimas o un camino lleno de pruebas, dolor y sufrimiento. Y tal como el lente de la cámara, al enfocarnos en eso, justo aquello es lo que vemos, proyectamos y revelamos, encontrando razones y más razones para vivir llenos de inseguridad, cansancio y miedo. Pues en un universo tan perfecto, todo es exacto, y tal como nuestra voz se funda entre las montañas, así será el sonido del eco que nos resuene. Asimismo, nos regresa todo lo que vibra en nuestro corazón, todo en lo que enfocamos nuestra mente, todo lo que repetimos con nuestras palabras una y otra vez. Este es el libre albedrío. Mas la libertad sin conocimiento nos convierte en esclavos, esclavos de nuestra propia identidad, de esa personalidad que es aquella parte de nosotros mismos que por naturaleza busca el reconocimiento, la valoración, el halago, la unicidad, el ser único y especial, porque en algún momento remoto de nuestra infancia sabíamos que éramos únicos, pero no los únicos, y que no teníamos que ser mejores que otros, pero fuimos aprendiendo lo contrario. Fuimos comparados desde el núcleo familiar, impulsados para estudiar o dar más, para tratar de ser más o recibir más. Y entonces nos perdemos entre comparaciones en vez de enfocarnos en simplemente ser el reconocimiento, ser quien reconoce la unicidad en sí mismo y en todos los demás, ser quien se valora a sí mismo y a los demás, ser quien se respeta a sí mismo y a los demás, ser quien se ama a sí mismo y a los demás, ser esa imagen y semejanza con lo divino de la fuente de toda vida. La gran mayoría de seres humanos en algún momento de nuestra vida y cada uno por algún motivo nos resignamos ante el miedo. Lo llevamos orgullosamente bien abrazado. Nos parece que vivir constantemente llenos de miedo nos autoprotege a través de nuestras conductas airadas y que entre más experiencias de dolor, pruebas y sufrimiento, más cerca estamos de Dios. Por esto nos hemos convencido de que después de todo este sufrimiento y sacrificio tendremos recompensa y que entre más sufrimiento tengamos que pasar en esta existencia, más grandes serán dichas recompensas después de la muerte. Entonces, consciente o inconscientemente, no vemos la hora de morir, aunque la muerte también nos llena de miedo e incertidumbre. Nos creímos que la condenación es parte de la justicia y nos condenamos sintiéndonos justos al hacerlo. Y aunque se nos haya recomendado no juzgar para no ser juzgados y no condenar para no ser condenados, insistimos y perseveramos en la crítica y el juicio hacia todo y hacia todos, incluyéndonos a nosotros mismos, pensando y hablando deliberadamente de la vida de otros, como si nosotros supiéramos lo que hubiese sido mejor que hicieran o dejaran de hacer, cuando la única realidad es que si estuviésemos en el mismo lugar de ese otro, haríamos o hubiésemos hecho lo mismo, exactamente lo mismo, porque estaríamos en ese cuerpo con todas esas memorias emocionales, con todos esos registros corporales, con todos esos recuerdos de infancia, ADN, karmas y dharmas, que son las consecuencias negativas o positivas de lo que hicimos en vidas pasadas o heredamos de nuestros antepasados, y todo lo que conforma este ser humano, según sus vivencias, su propósito, su pasado, su forma de crecer, su educación, lugar de nacimiento, creencias,
etc. Por esto el juicio es, en realidad, la más cruel de las formas de separación entre nosotros, que causa la separación con la fuente creadora misma, porque todos somos uno y todo es parte de esa única fuente. Otra de nuestras creencias es que las mujeres parimos con dolor por castigo y no porque simplemente las contracciones musculares durante el parto son indispensables para que el bebé surja hacia la vida. Y entre más contraídos estén nuestros músculos de la zona pélvica, más fuerte será el dolor. Por tanto, los dolores serán más tolerables si respiramos correctamente y si vivimos periodos de gestación con una mayor inteligencia y equilibrio emocional, sin toda esa creencia de que los cambios o alteraciones hormonales son las causas del desequilibrio y que son normales, ya que es lo contrario. Son los cambios y alteraciones emocionales los que causan cambios y alteraciones hormonales. Porque concebir un bebé realmente es un regalo divino, un milagro extraordinario. Es el cultivo de una pequeña semilla dentro de nuestro cuerpo, que nos impulsa a protegerla, nutrirla y ayudarla a crecer para que sus frutos sean lo más sanos y exquisitos. Pero nos creímos la historia de que los hijos truncan los sueños, los estudios, las metas y hasta la vida misma, llevándonos hasta tener miedo de concebir hijos y al punto de rechazarlos de diferentes maneras, olvidando que no hay impulso más grande y fuerte que el amor. Si los hijos no nos impulsan hacia querer ser mejores seres humanos y dar lo mejor de nosotros mismos, simplemente nos estamos negando la gran posibilidad de aprender a amar con mayúsculas. Los estamos viendo como simples seres que nos impiden ser felices o realizarnos y los convertimos en causa de preocupación y sufrimiento, dejándonos llevar por el miedo que fracasen o les suceda lo que menos quisiéramos que les sucediera, porque no hemos aprendido a confiar plenamente en la fuente de la vida misma, que al mismo tiempo y en todas partes se manifiesta milagrosa, silenciosa y perfectamente, tal como lo hace desde el mismo instante en el que un espermatozoide fecunda un óvulo. Y los milagros suceden dentro de un vientre materno, sin la necesidad de nuestra constante intervención mental. Nos estamos perdiendo lo mejor y más bello de la vida a causa del miedo inconsciente. Nos estamos negando ser madres, padres, hijos, hijas, hermanos, sobrinos, tías, colegas, felices, llenos de energías vibrantes, de verdadera alegría. Estamos haciendo gestos que llamamos sonrisas para fotografías que subimos en redes sociales que solo reflejan una aparente felicidad. No hay brillo en la mirada y muchas son las personas cuyo peso y formas corporales o expresiones faciales no denotan estar saludables ni demuestran la alegría de vivir dentro de ese círculo familiar, laboral o relación conyugal. Nos hemos resignado ante el envejecimiento precoz, ante las enfermedades leves o terminales, jorobas, tensiones musculares, rostros que denotan preocupación, ira, enojo, frustración, tristeza, incertidumbre y represión. Y todo esto nos parece normal, entre comillas, porque esta es nuestra realidad, entre comillas también. Pero debemos saber que el 96% de las causas de nuestras enfermedades y malestares residen en nuestro cuerpo emocional. Es decir, todas esas discusiones, desacuerdos, gritos, peleas, escenas de celos, falta de diálogo, frustraciones, represiones en nuestro hogar y lugar de trabajo, fuera y dentro de nosotros mismos, nos causan tensiones y procesos químicos en nuestro cuerpo
que si fuésemos conscientes y los pudiésemos observar, no volveríamos a causarlos. Son altamente tóxicos y a la larga nos enferman, nos causan envejecimiento precoz, cambios negativos en nuestro cuerpo, rostro y expresiones, y hasta muertes súbitas. Crecemos entre noticieros, farándula y telenovelas, sin saber que nos hacemos adictos a las emociones generadas por las sensaciones, el miedo, la angustia, el drama y la desesperación que todas esas historias nos suscitan. Replicando en nuestra vida real, inconscientemente, situaciones que nos generan altos niveles de producción de ciertos químicos específicos según el tipo de emoción en el flujo sanguíneo. Y es lo que en realidad nos mantiene anclados a lo que llamamos tentación y pecado, que no es más que un círculo vicioso y viciado entre nuestros propios pensamientos y los procesos químicos que se generan dentro de nuestro cuerpo, debido a nuestra propia incapacidad de transformarlos, o entre el no poder dejar de hacer lo que nos dicen esos propios pensamientos, porque en el fondo no queremos dejar de hacerlo, aunque después nos arrepintamos o añoremos no haberlo hecho, para luego consolarnos con una creencia que dice que Dios todo perdona, aunque en la realidad el mayor problema es que no logramos perdonarnos a nosotros mismos por haber elegido la tal o cual cosa o no haber previsto una determinada situación, entrando en otro círculo vicioso entre el arrepentimiento y la culpa, sin saber que no somos víctimas de nadie. La fuente que da vida a todo nos dio libre albedrío y en ese libre albedrío reside la justicia. Tenemos la libertad de perdonar o condenar, pero no olvidemos que todo lo que damos o deseamos para otros, lo estamos dando y deseando para nosotros mismos. Es la ley natural y universal del amor. Así no puede haber error ni injusticia. Aprendimos a fingir, actuar y engañar, pero al final el engaño es solo hacia nosotros mismos, porque así como la energía sigue al pensamiento, la energía es lo que pone en movimiento nuestro cuerpo y lo transforma. De hecho, nuestro organismo reacciona ante lo que pensamos. O cuando piensas en una hamburguesa o cualquier cosa que te gusta, ¿no empiezas a tener ganas de comértela? O si piensas en el sexo y ya lo has experimentado, ¿no empiezas a sentir sensaciones que te piden de alguna manera anhelar un orgasmo? Y lo mismo sucede con el rechazo hacia lo que no te agrada o te disgusta. El cuerpo reaccionará de la misma manera. Así es que todos los dogmas y doctrinas fracasan en el intento de ayudarnos a ser mejores personas o a regresar al camino de Dios, porque simplemente no nos están dando el conocimiento correcto para corregir el error o enmendar los pecados, entendiendo como conocimiento correcto la verdad acerca de cómo realmente funciona nuestra mente, la relación directa que tiene con nuestro cuerpo físico, sus emociones y la energía o espíritu que nos mueve, que es la imagen y semejanza con aquello que llamamos Dios. Nos hemos llenado de filosofías, ideas y creencias de lo que Dios es o debería ser y por demás lo que debería o no hacer por todos nosotros. Nos hemos creado la idea de un Dios humano y tan pecador como nosotros mismos, porque es capaz de castigar, enjuiciar y condenar por toda la eternidad,
a seres que dicen ser amados, pero aceptan haber sido creados y puestos constante y duramente a prueba por este mismo Dios, entre comillas. De hecho, en este planeta, la mayoría de seres humanos estamos viviendo como si estuviésemos en un purgatorio, donde se decidirá si iremos a un paraíso o a un infierno, pero que como Dios es tan misericordioso, aunque permita guerras, violencia y todo tipo de desastres, terminará perdonando todas nuestras culpas, aun si hemos odiado, ofendido, criticado y todo este tipo de cosas que hacemos todos los días y a cada rato. Definitivamente estamos muy confundidos a causa de aferrarnos a creencias incoherentes e inconscientes. Y bajo estos contextos es normal que estemos tan atemorizados. Hemos basado nuestra espiritualidad en meras creencias que no se sostienen sobre una roca firme y fuerte que nos mantenga en equilibrio, suficientemente fortalecida y coherente para darnos confianza absoluta y fe inquebrantable. ¿Cómo podemos confiar en alguien o algo que no conocemos? Y peor aún, ¿cómo podemos confiar en alguien que pensamos conocer, pero además esos pensamientos son de un ser que condena, enjuicia, permite el sufrimiento, la enfermedad, el dolor y la muerte, y además debe ser alabado, venerado y respetado? Demasiada incoherencia en nuestras creencias. Por lo mismo, esa parte consciente e inteligente que cada uno de los seres humanos poseemos, sabe dentro y en lo profundo de sí misma que algo no coordina. Hay algo que permanece como en la búsqueda de otro algo, que no se sabe qué mismo es, pero se siente que existe, aunque con el tiempo y a fuerza de sabotearlo, dejamos de percibirlo y de buscarlo hasta olvidarlo. Pero sí, es imposible poder negar la existencia de algo supremamente superior a nosotros, que da forma, color, textura, olor, inteligencia, movimiento, capacidad, fuerza y todo lo que cada cuerpo humano, mineral, vegetal, cósmico, universal, necesita. Algo de lo que una mínima parte está también dentro de nosotros. Algo como un inmenso e infinito sol y sus finos e infinitos rayos de luz. Así cada uno, visto en este vasto universo como un pequeño punto de luz que solo al permitirse reconectar con la fuente de energía se expande, iluminándose y abriéndose a la plenitud de la existencia, haciéndose uno con la fuente de toda creación y con todo lo creado. Pero, ¿cómo hacer para permanecer conectados y recargarnos de esa fuente de energía que es vida? Podemos ir entendiendo que al ser la energía lo que forma, mueve y transforma la materia, y siendo que ella nunca muere, que su fuente es aquello que llamamos Dios mismo, debemos en primer lugar tranquilizarnos. Esa fuente de creación es solo amor y compasión, alegría y abundancia, y está dentro de nosotros, manteniéndonos vivos, sintiendo las vibraciones de nuestro corazón. Por eso es imposible engañarla. Podemos estar diciendo algo, pero sintiendo diferente. Por tanto, la vibración del sentir es más fuerte que las palabras, aunque ellas también tienen energía y son capaces de herir y herirnos, así como son capaces de influir en nuestra realidad.
Por tanto, es importante que comprendamos la magnificencia de la fuente de energía y cómo mantenernos siendo uno con ella. ¿Has visto las flores? ¿Te has detenido para observar la naturaleza? ¿Cuánta diversidad de formas, colores, sabores, olores, sensaciones? Esa fuente es creadora de belleza, perfección y abundancia. Nunca fuimos desterrados del paraíso. Estamos aquí. Quizá estamos pasando demasiado tiempo entre edificios, fuentes artificiales, rumores de vehículos y todo tipo de personas con diferentes frecuencias vibratorias. Quizá estemos demasiado ocupados, demasiado preocupados, demasiado estresados y no tenemos tiempo para caminar por una playa, escuchar y observar aves, respirar profundo, inhalar la vida y exhalar los miedos que nos impiden abrazarla. Quizá no sea la vida lo que estemos viviendo. Quizá nos estemos negando hasta eso, el propósito real por el que hemos venido. Quizá nos estemos dejando llevar por los empujones de una sociedad que corriendo a toda prisa va sin saber a dónde realmente quiere llegar. Quizá nos hayamos dejado contagiar por la demencia social, por todo aquello en lo que nos hacen creer que es el camino hacia la felicidad. O peor aún, quizá ya ni creamos que ese camino exista. Quizá estamos completamente enfocados en la forma, aspecto, peso, necesidades y requerimientos de nuestro cuerpo físico. Quizás sea tiempo para recordar que somos seres de luz aprendiendo a ser humanos y que al estar dentro de un cuerpo físico nos condicionamos. Nos condicionamos por sus formas, su aspecto, su peso, su color de piel, de ojos, de cabello, así como por su propia cadena de ADN, sus memorias emocionales, el lugar en el que nace, crece, la familia en la que se desarrolla, las creencias que se le impongan, una y otra vez en cada encarnación. Podemos perdernos en la tensión y el exceso de enfoque de este cuerpo físico y en su mente, pasando por esta existencia la mayor parte de nuestro tiempo sintiéndonos muy mal dentro de él, ya que al no gustarnos empezamos a rechazarnos, sí, a nosotros mismos. Tenemos ideas inconscientes y muy negativas sobre nuestro cuerpo físico que más allá de llevarnos a honrarlo como el templo del espíritu, nos llevan a hacer todo lo contrario, impidiéndonos nutrirlo de manera saludable y adecuada, elegir pensamientos que lo lleven a manifestar y generar procesos químicos regenerativos para mantener un rostro joven, una piel tersa, unos músculos bien hidratados y oxigenados, lo que los mantiene tonificados pero no tensos, permitiendo un buen flujo sanguíneo y linfático. Por tanto, manifestando buenas digestiones y evacuaciones de desechos líquidos y sólidos. Por ende, un organismo libre de toxinas y excesos nocivos. Más allá de permitirle saborear y masticar los alimentos, descansar correctamente, mantenerse tranquilo y relajado, aún haciendo muchas cosas. Disfrutar de relaciones personales, familiares, laborales, sociales y conyugales, armoniosas, respetuosas y equilibradas. Hacemos todo lo contrario. Buscamos relaciones que nos mantienen en constante desequilibrio emocional. Decidimos escuchar música cortavenas, entre comillas, o que altera nuestros pensamientos y por ende nuestras vibraciones, por lo general bajando su frecuencia. Ahondamos en las heridas emocionales y permanecemos adictivamente atrapados en ellas. Nos autoflagelamos emocionalmente porque ya la autoflagelación física a manera de los santos pasó de moda.
Aunque mucha gente siga prácticas como el masoquismo, en esa búsqueda del placer generado por el dolor al que se ha atado la propia alma. Por ende, eso es lo que manifestamos. Cuerpos físicos cansados, atrofiados, deformados, degenerados, malnutridos emocional, mental y espiritualmente. Mentes llenas de pensamientos, desequilibradas, afanadas, enfrascadas, preocupadas, agotadas. Y todo esto se manifiesta en nuestras formas, reflejándose en nuestros rostros y miradas. Pero tenemos libre albedrío y cada uno a su tiempo y a su manera, consciente o inconscientemente, va trazando su propio camino y va siguiendo su propia intuición, atravesando por cada experiencia que su alma necesita para trascender. Por eso el compartir conocimiento no es lo mismo que imponerlo, sabiendo que la inteligencia, el coeficiente intelectual, el sentido común que poseemos todos los seres humanos son suficientes para llevarnos a reflexionar y comprender a cada uno e individualmente según nuestros tiempos y propósitos. Somos seres capaces de ser transformados según nuestras sinceras intenciones, sean estas positivas o negativas. Tenemos libre albedrío. Estamos aquí decidiendo a cada instante si estar viviendo en un paraíso o en un infierno. Y es el estar entre ambos extremos lo que nos lleva a desequilibrarnos y a permanecer en estados emocionales, mentales y físicos que nos llevan a la enfermedad, al envejecimiento y a la muerte precoz. Somos seres eternos. Tenemos una eternidad para perfeccionarnos, para volver a reencarnarnos, hasta aprender a mantenernos conectados con la fuente infinita de toda creación, siendo y sintiéndonos uno con todo y con todos. Quienes sientan la prisa de querer alcanzar esa confianza absoluta es porque su momento ha llegado. Es tiempo de dar este paso en su propia evolución y ¡qué maravilla! Siendo uno con la fuente de la creación, simplemente seremos manifestaciones naturales de esa misma fuente. Fluiremos como el río, danzaremos como el mar, respiraremos como las aves en plena libertad y por encima de lo que antes nos mantenía atados, condenados a una vida llena de limitaciones. Para quienes sientan que deben aún indagar, investigar y profundizar más sobre todo esto, ¡qué alegría! Estarán arraigando sus propios criterios, ahondando en sus propios corazones. Para quienes rían o piensen que esta escritora está más loca que una cabra, ¡qué risa! Yo también lo hubiese pensado si estuviera justo ahí, en ese escalón de los niveles evolutivos de la existencia. Para quienes dejaron de leerlo hace muchas páginas y a los que decidieron nunca más abrirlo, ¡qué bien! La intuición de cada ser humano conoce y reconoce cuándo, qué y con qué puede y quiere ser guiado en su camino. Y así todo es perfecto. Nadie debe ni merece ser castigado, juzgado, criticado ni condenado. No existe mayor error que ese. Al condenar a un ser humano, estamos impidiéndole la gran oportunidad que la vida misma le ha otorgado y por la que ha vuelto a encarnar en este cuerpo físico y en este momento de la existencia. La posibilidad de transformación de sus errores para la corrección de sí mismo. Y esa posibilidad nos la estamos negando a nosotros mismos, condenándonos junto a quienes condenamos. Porque cada uno y una hemos venido a ser la manifestación del Cristo, el mismo que dijo, sean perfectos como lo es el Padre.
Y esa perfección, más allá que aparentarla, actuarla o interpretarla delante de las personas a las que nos interesa impresionar, manipular o agradar, esa perfección hay que encontrarla y manifestarla de verdad, porque se ve, se siente, se vibra. Y todos percibimos y conocemos la frecuencia en la que vibra la falsedad, el fingir y la hipocresía. Y con perfección no se entiende seguir un patrón. Con perfección se entiende la exactitud, es decir, que cada uno encuentre su propio punto de equilibrio, su centro de reconexión con la fuente, de modo que pueda entonar su propia canción con su propio y único tono, ritmo y vibración. Reencontrarnos con la alegría y la plenitud que sentimos por naturaleza al ser humanos, al concebir y traer al mundo otros seres, al compartir nuestro camino con otras personas, al convivir con una pareja, al realizar nuestros sueños y propósitos o pequeñas y simples tareas que han sido reemplazadas por falsas creencias que crean expectativas antinaturales y hasta descabelladas, y que contrariamente nos alejan de la verdadera alegría y el éxito pleno. Recapitulemos. Asumimos el castigo como parte de la existencia y la condenación como resultado de la justicia. Nos sentimos dignos de castigos y víctimas de los designios de un Dios. Nos jactamos de que al ser considerados hijos de aquel mismo Dios, tengamos que atravesar por duras pruebas y soportar cargas pesadas. Y es así como sobre esas bases hemos creado lo que hoy es tan evidente, una sociedad separada, atemorizada, aislada, poco empática y confundida, llena de dolor y sufrimiento que padecer. Creímos en el castigo, en la condenación, en el juicio, en la aceptación de que es justo el merecimiento de lo malo que nos sucede, en el deseo interior de que a los demás les vaya mal o por lo menos no mejor que a nosotros mismos. Autoengañándonos, fingiendo e interpretando roles y personajes según circunstancias, situaciones y conveniencias, a tal extremo de autoconvencernos de estar realmente siendo condenados a una vida de sufrimiento, de la que podremos escapar solo con el sexo, las drogas, el alcohol, la comida, el dinero, los excesos, los somníferos, las píldoras, la muerte. Por eso las estadísticas demuestran que 3 de cada 4 personas en este planeta pensamos o hemos pensado en el suicidio. Otras tantas sufren de obesidad, demasiadas de depresión, ansiedad, presión arterial alta y tantas otras dolencias, sin importar el rol o cargo que ocupemos o desempeñemos en una empresa exitosa, la geografía o el sitio en el que habitemos, o los estudios que hayamos realizado y los títulos obtenidos. La alegría, el entusiasmo y el amor por la vida se van perdiendo entre las creencias que nos convencieron de que todo eso es pura utopía. Y creer es crear. No podemos negar que hemos creado exactamente lo que hemos creído. Así es que es importante conocer lo que realmente significa el libre albedrío y la responsabilidad que cada uno tenemos con nosotros mismos, con nuestra realización personal, con nuestra reconexión y evolución espiritual y con toda esta existencia en la que tenemos una influencia directa o indirecta. Porque donde está nuestra atención está nuestra energía y también creamos lo que creemos. Y bien, una vez que entendemos lo que realmente es la energía, debemos aceptar su maravilloso misterio, cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación
o no se puede entender, al menos no desde el intelecto humano. Entonces, nos es posible reconocer que aquello que hemos llamado el Gran Espíritu, Dios, Buda, Alá, en realidad es la fuente de energía. Porque, ¿qué otra cosa puede ser omnipresente, omnisciente y omnipotente a la vez? Así como invisible, pero innegable. Omnipresente, que está presente en todas partes y al mismo tiempo. Omnisciente, que conoce todas las cosas reales y posibles. Omnipotente, que lo puede todo. Y es innegable, porque aun si la energía no la podemos ver, está presente en cada cosa que existe. De lo contrario, no existe. Y aunque no la podamos tocar, la sentimos. Lo que se siente no se ve, pero se manifiesta internamente a través de sensaciones agradables o desagradables, que nos pueden dar una sensación de comodidad o incomodidad, así como también se manifiesta externamente a través de nuestras reacciones, que pueden ser positivas o negativas y que pueden alterar nuestra realidad para bien o para mal. Entonces, el miedo es una energía, es decir, una fuerza invisible que además provoca una sensación de angustia causada por la presencia de un peligro real o imaginario. Real si estamos viendo el peligro con nuestros propios ojos. Por ejemplo, estando frente a un animal feroz, frente a una persona armada que nos amenaza de muerte, o si nos mira sospechosamente. Imaginaria si estamos pensando en un posible peligro, desde imaginar a nuestra pareja con otra persona hasta pensar en la posibilidad de perder el lugar de trabajo, la posición económica, un cierto estatus, un ser amado, enfermar, envejecer, morir o cualquier otra cosa que nos genere miedo. Así es que puede ser un peligro que se presente frente a nosotros, tan real como tangible, así como en nuestra mente, tan bien ideado por nuestra imaginación. Los efectos sobre las reacciones químicas de nuestro cuerpo serán exactamente los mismos. Por esto es muy importante reconocer que la misma sensación de angustia que sentimos al presenciar un peligro real, podemos sentirla al imaginar eso que para nosotros representa un peligro. Y esto se debe a que cada vez que nuestra mente genera pensamientos que nos atemorizan, nuestro cerebro a través del sistema corporal activa todas las funciones de emergencia y la adrenalina nos prepara para afrontar dicho peligro, para de esa manera poder activar un sistema de defensa que nos permita preservar nuestra existencia, reaccionando cada uno acorde a su propia personalidad, su carácter, su genética, sus cuerpos del dolor, como bien nos denomina Eckhart Tolle en su maravilloso y luminoso libro El poder del ahora. Porque toda emoción, en este caso nos referimos al miedo, se define como una sensación o sentimiento muy intenso producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Un hecho podría ser algo que nos está sucediendo. Una idea podría ser la creencia u opinión sobre algo determinado. Un recuerdo podría ser una experiencia por la que atravesamos en algún momento de nuestra vida y que obviamente están vinculadas a una sensación de miedo o trauma. En realidad, nunca antes de los recientes 7 años pasados había tocado el fondo de mis propios miedos, porque simplemente no me había encontrado en ninguna situación o circunstancia que me ayudara a sentirlos, palparlos y conocerlos, tanto como en las situaciones que tuve que pasar durante todo este periodo. Me retuve siempre una mujer muy segura de sí misma, capaz de controlar sus propias emociones. Y así era, o al menos yo pensaba que era así.
En realidad, yo era capaz de controlar mis propias emociones. Por ejemplo, aquellas de enamoramiento, si retenía que la tal persona tuviera defectos inaceptables para mis creencias, parámetros y condiciones mentales. La sexualidad también solía saber controlarla, así como otras emociones que me parecían inadecuadas por mis principios morales inculcados en mi infancia, por las experiencias en primera o tercera persona que había experimentado o escuchado, así como por miedo a sufrir. El enojo, por ejemplo, era una de esas emociones que me parecían normales, así es que muy pocas veces trataba de controlarlo. Tenía mis propias razones para estar enojada, así es que simplemente reaccionaba. Es más, la mayor parte de las personas que encontramos a nuestro alrededor parecen estar enojadas. Y el enojo, desde una perspectiva más profunda, no es más que una de las expresiones del miedo. La definición de enojo nos lleva hacia el enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. Entonces, creemos que denotando un rostro serio o enojado, entonando una voz iracunda o poco amigable, mantendremos el control de alguna situación o persona, suscitando la obediencia, la obligación y el respeto de su parte. Las creencias dogmáticas apoyan este tipo de conductas y las refuerzan con conceptos sobre la ira de un Dios, lo cual genera, difunde y propaga el miedo por el error, pecado entre comillas, y la aceptación del castigo, que a su vez justifican nuestras conductas airadas y las condenaciones que nos imponemos e imponemos, consciente o inconscientemente, a nosotros mismos y otros seres. Hasta que empezamos a sentirnos afectados considerablemente, al punto de impedirnos desarrollar relaciones sanas con nosotros mismos y con los demás, hasta que nos impiden sonreír, ser felices y sentirnos plenos, creativos y altruistas, hasta perder la confianza y el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, hasta hacer que la sonrisa se convierta en una mera mueca, hasta que las líneas de expresión de nuestro rostro se hacen cada vez más marcadas por la tensión muscular que el miedo y sus matices generan, hasta que en el entrecejo se estampa un fruncido que aunque no lo estemos, parecemos enojados, hasta que las personas se sugestionan por estos aspectos físicos y característicos que se reflejan en nuestro rostro y a través de nuestro comportamiento, hasta que solo logramos sacar los peores aspectos de otras personalidades o las capacidades más limitadas que poseen y poseemos, hasta que nos sentimos cansados, descargados, deprimidos y frustrados, sabiendo que algo deberíamos cambiar, pero en el último en quien pensamos que debería ser ese cambio es en nosotros o nosotras mismas. Yo recordaba muy bien las emociones contrarias al miedo y al enojo, esas sensaciones de alegría, de empatía y de camaradería. Eran mías cuando era una niña, aún en los primeros años de la adolescencia, y me acompañaron de vez en cuando en los primeros años de mi segunda década. Pero, ¿dónde estaban ahora? ¿Cómo fue que llegué hasta donde en ese entonces me encontraba? Hasta ese estado emocional que por dentro me impulsaba a querer salir corriendo y escapar de una relación en la que en realidad quería quedarme, pero sintiéndome a su vez como una mariposa sin poder volar, casi completamente imposibilitada de levantarme, reaccionar y apresurarme hacia la libertad emocional. Esa sensación de libertad que me daba el pensar que podía controlar lo que sentía y dar lo mejor de mí. Eran casi 4 años de una relación conyugal llena de conflictos
que había llegado de una manera muy diferente a la que yo había imaginado y esperado. Pero lo que sentía por él, estaba segura no haberlo sentido por nadie más, ni antes ni durante esta relación. Había esperado poco más de 30 años de mi vida por el hombre que Dios tenía para mí. Y el hombre que Dios tenía para mí era un hombre como el que yo pensaba que tenía que ser. Y definitivamente no el que estaba junto a mí en ese momento y que aún permanece. Pero, ¿qué había sido de mí? Me había convertido exactamente en la mujer que nunca hubiese deseado ser. No lograba mantener diálogos armoniosos y coherentes, sino discusiones airadas que terminaban en un drama sin final. Lo que no veía me inventaba. Mis pronósticos mentales sobre esta relación eran catastróficos. No pensaba en otra cosa que esto no es lo que quería o esto no es lo que Dios debía tener para mí. Y claro, dicho de esta manera, usted podría pensar, pobre mujer, quizás qué hombre terrible encontró. Profundizo mucho más sobre esta experiencia de mi vida y las lecciones aprendidas en mi primer libro, Recuérdate a ti mismo, publicado en Amazon. Así es que, para permanecer en este contexto, me limito a puntualizar que todo aquello que vivimos sin haberlo nunca imaginado o creado de alguna manera en nuestra mente, no esperamos que nos suceda. Y de alguna manera no nos sentimos preparados para afrontar esas situaciones. Y entonces nos surge el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, el rechazo, la resistencia. Así es como el miedo y sus matices, como el enojo, los celos, el control o descontrol, la preocupación, la agresividad, la angustia, etcétera, los hemos convertido en estados emocionales con los que convivimos diariamente y por largos periodos, tan largos que a veces duran toda una existencia y sin saberlo nos conducen a la enfermedad y a la muerte. Y no solo, difundimos el miedo, enseñamos a tener miedo, nos inventamos situaciones, personajes o historias que generen miedo. Pagamos por ir a ver películas que nos susciten miedo. Invertimos tiempo para leer artículos o ver noticias que aumenten nuestros miedos. Todo esto sin darnos cuenta, pensando que es bueno informarse para estar preparados y que simplemente está bien generarnos miedo para de alguna manera sentir que podemos controlar a las personas, protegernos o cambiar las cosas. Pero muy pocos aún sabemos que el miedo, como toda emoción, se puede convertir en una nociva adicción. Existen estudios médicos y científicos que lo demuestran. De modo que profundizo en este tema tan importante y con mayores detalles en el segundo capítulo de este mismo libro, donde veremos cómo afecta el miedo a nuestro cuerpo físico y por qué. Ya que no solo nos está enfermando, nos está impidiendo llegar al éxito, al verdadero éxito, el éxito al que el doctor Deepak Chopra se refiere en una de sus magistrales conferencias sobre las 7 leyes espirituales del éxito, cuya referencia cito textualmente por la veracidad, claridad y excelencia al definirlo. Yo creo que es obvio que el éxito es un deseo universal. No conozco a nadie que no desee tener éxito. No tienen una noción muy clara y ni siquiera pueden definir lo que es el éxito. Deberíamos ante todo tener mucha claridad sobre lo que es el éxito. Creo que el éxito tiene muchos componentes. El éxito puede definirse como el conseguimiento progresivo de las metas terrenas. Los psicólogos y los científicos han dicho que la mente humana, el sistema nervioso humano, es un organismo que busca metas.
El éxito también es la realización de nuestros deseos, porque tenemos un número de deseos, distintos tipos de deseos. Deseos materiales de riqueza, deseos físicos, entre ellos buena salud, vitalidad, claridad de pensamiento, una sensación de energía, de amor. También incluyen la estabilidad psicológica, la tranquilidad y la libertad. Tenemos deseos espirituales, lo cual significa que reconocemos que en algún nivel de nuestro ser hay otra dimensión, que esta no es la única realidad. Esto que vemos, oímos, sentimos, gustamos y olemos no es lo único. Hay un yo más elevado y eso lo sabemos por intuición. Y tenemos una ansia en nuestro interior de querer tocar esa dimensión más elevada de nosotros. Entonces el éxito incluye la realización de todos estos deseos. Y por último, creer que el éxito es la expansión progresiva del estado de felicidad. Porque uno puede ser un científico maravilloso, ser el hombre más rico del mundo y aún así ser una persona totalmente desgraciada. Y según nuestra definición de éxito, ahí no habría éxito. Habiendo definido el éxito de esta manera, creo que queda obvio que si salimos a la calle y preguntamos a la gente si tiene éxito de acuerdo con esta definición, descubrimos que son muy pocas las personas que tienen realmente éxito, concluye el doctor Chopra. Podríamos enfocarnos en las millones de personas que no han logrado este tipo de éxito y resignarnos nosotros también. O podríamos preguntarnos, ¿qué han hecho esas pocas personas que tienen este tipo de éxito? ¿Podemos lograrlo nosotros también? Por supuesto que sí. La única razón por la que no lo hemos logrado masivamente a nivel planetario es porque no ha aumentado la masa crítica exitosa. Es decir, no hemos logrado este tipo de éxito un suficiente número de seres humanos como para que este nuevo patrón de pensamiento y realidad se expanda. El actual patrón de pensamiento en la mayoría de seres humanos está dirigido hacia la resignación ante la fatalidad. La idea de que la vida es dura, la felicidad es efímera o no existe, no se puede tener todo en la vida y tantas, pero tantas otras son el resultado de lo que estamos viviendo porque lo estamos creyendo y entonces lo estamos creando. Esto se denomina energía colectiva. Y entonces, cuando un suficiente número de personas empecemos a comprender que tenemos el libre albedrío de decidir transformar nuestros patrones de pensamientos, teniendo claridad suficiente sobre nuestras creencias, entendiendo de alguna manera lo que nos sucede y para qué y por qué nos sucede, es cuando esa energía colectiva empezará a moverse y expandirse hacia nuestro alrededor, transformando así hasta lo que jamás imaginamos que podría ser transformado. Porque en realidad gran parte de ese miedo es por falta de conocimiento de la verdad. El doctor Chopra, que además es pionero de renombre mundial en medicina integrativa y transformación personal, continúa. ¿Por qué de acuerdo a esta definición encontramos muy pocas personas que en realidad tienen éxito? Creo que la respuesta es que nuestra cultura, nuestra adoctrinación social e incluso también nuestra historia nos han dado la idea de que el éxito depende de un trabajo arduo, que depende de planes agotadores, de una ambición, y esta es la ética con la cual nos han educado. Y aunque todo eso puede ayudarnos a adquirir algo de éxito material, hay que pagar un precio muy grande. Y el precio es la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, los divorcios y las adicciones. Por eso es que vemos que en el camino hacia el éxito muchas personas sucumben a causa de la mala salud, al cáncer
o a la muerte, y lo hacen antes de culminar su meta. Por esto, la gran importancia de entender lo que realmente el verdadero éxito es y significa, y los pasos que el miedo nos impide realizar para llegar hasta alcanzar ese tipo de éxito. El miedo de no llegar o de arribar después que los demás. El miedo de que alguien tenga más que nosotros o haga cosas mejores o más importantes. Pueden impulsarnos a acelerar el paso más de lo debido y terminar agotados, enfermos, paralizados o muertos. Así es que el tiempo que pensamos que estamos perdiendo mientras vacacionamos o reposamos o nos relajamos es en realidad tiempo ganado en salud, revitalización, descanso, recarga de energía, restauración celular, oxigenación más profunda, rejuvenecimiento, claridad mental y tantos beneficios más. El tiempo en que mantenemos diálogos armoniosos con nuestra familia, conversaciones abiertas, sinceras y empáticas con nuestros hijos, sin celulares o interrupciones de por medio, nos estamos concediendo la producción de una serie de sustancias benévolas para nuestra salud. Y por no mencionar los enormes beneficios que aporta el crear una forma de relacionarnos exitosa, lo que contribuye a ayudarnos entre parejas, familiares, amistades, comunidades, colegas, hablar abierta y sinceramente, alegrarnos por los logros de los demás, como si fuesen nuestros. Todo eso nos recarga de energía positiva y vital, tal como lo contrario nos descarga y nos agota. Nos esforzamos para dejar de tener miedo, para luchar, para ir contra todo y todos, cuando en el fluir de la mar está nuestra naturaleza. Y mientras no sigamos el flujo de esa energía de amor de la que provenimos y que brama entre las corrientes del corazón, no podremos sentirnos plenamente confiados, acogidos, protegidos y amados en esta existencia. Porque simplemente amar es nuestra naturaleza y en ese amar está la felicidad. Repito, en ese amar incondicional. Pero, si es así, ¿de dónde surge esa fuerza invisible capaz de cegarnos y desconectarnos de la fuente de amor de la que provenimos, llevándonos a gritar, maltratar, ofender, golpear y hasta herir o matar otro ser, física, mental, energética o espiritualmente? Porque quizá hasta ahora no todos lo recordemos, pero cuando gritamos, maltratamos, ofendemos, golpeamos, criticamos, juzgamos, condenamos, herimos o matamos otro ser, no solo lo hacemos físicamente, sino también afectamos en todos sus campos de energía y los nuestros. Cada cuerpo y mente registrará el evento y las emociones que nos susciten se vincularán con esa experiencia, lo que se convierte en un trauma emocional que más tarde termina por causar un desequilibrio en la vida de cada individuo, lo que a su vez podría terminar desconectándonos, por así decirlo, de la fuente divina de la vida, porque toda la información que se recibe en el inconsciente desde la concepción hasta los primeros 7 años de vida, a través de todos los sentidos, serán parte de nuestra personalidad, creencias sobre nosotros mismos, el mundo y los demás. Y uso el término desconexión porque elegimos de alguna manera, consciente o inconscientemente, la ausencia de esa unidad con esa fuerza invisible que es solo amor, lo que nos lleva a conocer esa parte de nosotros mismos, poco empáticas, impacientes, ansiosas, iracundas, poco amigables o cualquier otra forma que nosotros deseemos adoptar, para protegernos de personas y situaciones en un mundo que por donde quiera que vemos
está lleno de peligros, amenazas, violencia y negatividad. Un mundo donde hemos perdido completa o casi completamente la conexión consciente con lo divino que vive dentro de nosotros, donde hemos decidido, consciente o inconscientemente, vivir entretenidos en un constante frenetismo por adquirir cualquier cosa, asociando así la felicidad y el éxito a la adquisición de todo lo que queremos, incluyendo una pareja, un título o una posición laboral, y atribuyendo la infelicidad y fracaso total a la falta de todo esto. Un mundo mental así, por supuesto que nos mantiene anclados al miedo, la incertidumbre y la insatisfacción. Pero ha llegado el tiempo de dejar caer los velos. Ha llegado el tiempo para que los que tengamos oídos para oír, escuchemos, y ojos para ver, observemos. Escuchemos y observemos nuestros propios pensamientos en vez de estar pensando adivinar los de los demás como personajes de telenovelas. Que cada día yo pueda ver el rostro de mis miedos más evidentes hasta llegar al origen de aquellos más profundos en cada situación y frente a toda persona. Y respirando profunda y hondamente, sentir cómo la luz divina de la fuente de energía, fuente creadora de toda vida, llena mi cuerpo, transformando todo miedo en confianza plena y absoluta, como la luz dentro de la oscuridad, iluminando lo que necesita ser iluminado y transformando el río caudaloso de mis emociones en un oasis de paz. Inhalando esa paz profundamente, arraigándola y sosteniéndola en el corazón, exhalando hasta vaciarme de toda incertidumbre, depresión, miedo o tristeza, y así respirar una y otra vez hasta que el miedo desaparezca y se transforme completamente en certeza absoluta de que todo está como debe estar. Todo es como debe ser. Nada hay por lo que podamos preocuparnos ni atemorizarnos. Todo está bajo el control y dirección de una inteligencia divina que ultrapasa todo entendimiento. Todo está sucediendo sin que nosotros debamos hacer nada. El sol sabe por dónde y cuándo sale. El mar conoce sus límites, el viento su destino, el fuego su temperatura, las aves y cada especie animal tiene su propio instinto e inteligencia. Las especies vegetales y árboles también. Las semillas saben en qué árbol o planta convertirse y así todo está perfectamente organizado. Todas las circunstancias de nuestra vida también tienen su razón de ser. Las personas que encontramos tienen su propósito para el cual sucede el encuentro. Nada está al azar. Podemos subir o bajar por una misma escalera. Asimismo podemos ascender o descender en esta existencia, resistiéndonos a todo lo que nos sucede o aceptándolo con alegría porque logramos entender el propósito por el que nos está sucediendo, soltando toda forma de competencia, reconociendo que el único lugar al que llegaremos, viviendo frenéticamente, es al cementerio, sin importar cuánto hayamos acumulado. Aprendamos a amarnos de verdad los unos a los otros y abandonemos la apariencia, porque no es lo mismo sentir la alegría que fingirla. Entendamos que por nuestros frutos seremos reconocidos y por eso las actitudes de nuestros hijos hablarán más fuerte que nosotros. Y nuestro rostro y nuestro cuerpo son el reflejo de nuestra propia alma. Por eso y más,
que podamos inhalar profundo cada mañana y con confianza plena respirar la vida y hacer de cada día un proceso de transformación que nos lleve a asemejarnos a la fuente misma de la creación, que es toda amor, compasión y perfección. Y en esa corriente fluir cómoda y confiadamente por el río de la vida, agradeciendo por la existencia y por la oportunidad de honrar a nuestros ancestros que hicieron lo que mejor pudieron con lo que tuvieron, cerrando ciclos que ya no queremos ni necesitamos repetir, transformando patrones de conducta que nos causan tanto dolor o sufrimiento y nos impiden reflejar nuestra mejor versión.